El artículo que vamos a trabajar es el de Daniel James, sindicatos, burócratas y movilización. El primer ítem que se marca es esta frase de ni vencedores ni vencidos, que es básicamente la frase que propone Lonardi, automáticamente derrotado el peronismo. O sea, de alguna manera la primavera peronista que compone del 43 al 46 en la etapa digamos, donde todavía estamos dentro de la dictadura liderada por Ramírez y Farrell, alternándose, y Perón en diferentes cargos, pero principalmente en la Secretaría de Trabajo. Después tenemos del 46 al 55 el primer gobierno peronista y el interrumpido segundo gobierno peronista del 52 al 55. Eso está visto en las partes previas. Del 55 en adelante tenemos el golpe de Estado. Lonardi se propone esta lógica de ni vencedores ni vencidos, tratando de alguna manera de evitar un enfrentamiento social entre aquellos que eran peronistas y aquellos que eran los antiperonistas. Lo que hoy tan actualmente podríamos llamar la grieta, pero que no es un invento ni de la actualidad, ni siquiera es de Lonardi. Ese ni vencedores ni vencidos es la frase de Urquiza, una vez que Urquiza derrota de alguna manera al ejército o la resistencia del rosismo en la batalla de Caseros, y se instala en Buenos Aires transitoriamente hasta recomponer el gobierno porteño. Entonces, ese ni vencedores ni vencidos que estaba ya con Urquiza y que aparece en Lonardi y que marca la separación de una sociedad entre dos sectores bien marcados, acaba a volver a aparecer en el 55, y es el primer intento posperonismo, ¿no? Donde los sindicatos, todavía habiendo identificados claramente con el peronismo, se muestran en cierto grado cautelosos. Entonces, Lonardi acepta de alguna manera el control peronista de los sindicatos y queda en evidencia un reconocimiento al movimiento peronista y de alguna manera una focalización en la persecución del partido peronista, ¿no? O sea, la separación entre partido y movimiento se hace bastante evidente. Hay una persecución a funcionarios, una prohibición, una proscripción para aquellos que formaron parte del gobierno, pero no para el sindicalismo en esta instancia, en esta primera instancia, que es una breve instancia. Entonces, de alguna manera, este sector de los militares que no son antiperonistas, están reconociendo en el peronismo ese baluarte contra el comunismo. O sea, que el peronismo permitió de alguna manera o permeó la posibilidad de que el comunismo pudiera avanzar considerablemente en la Argentina. La existencia de comandos civiles que asaltan los sindicatos de alguna manera terminan siendo la contracara de esta opción permisiva, ¿sí? O sea, por un lado hay un cierto grado de permeabilidad a la existencia del peronismo, pero la existencia de comandos civiles es la contracara de esta opción de permitir el funcionamiento todavía del movimiento peronista dentro de los sindicatos. Entonces, el reconocimiento del control de los sindicatos es como en una contracara. Tendremos a estos comandos civiles antiperonistas que van a atacar sucesivamente locales de los sindicatos. Entonces la situación tiende a agravarse, y el 17 de octubre, conmemoración obviamente de la lealtad peronista, estalla una serie de huelgas que producen un automático movimiento de antiperonismo, donde Aramburu desplaza a Lonardi y toma el gobierno, iniciando un proceso ahora sí de persecución concreta contra el peronismo. Entonces el gobierno de Aramburu automáticamente genera una intervención de la CGT y la disolución de las comisiones internas. La lógica de buscar borrar la influencia peronista, ¿sí?, tomada de la proscripción, persecución, el decreto 2739,
donde más allá de la persecución política está la opción de que todo aquel que interfiriese con la productividad pudiera ser perseguido, lo que abre la puerta tanto para limitar la acción política como para la persecución política también, porque se puede por ese medio justificar la expulsión, la persecución o el despido de cualquier sujeto que fuera no funcionar al objetivo de la empresa. Entonces ese proceso de reorganización espontánea y localizada de los propios sindicatos lo que muestra es el inicio de lo que el peronismo conoció como la resistencia. Esto claramente nos muestra justamente un modo distinto de hacer, o sea, el Estado actúa distinto con respecto a los sindicatos buscan un modo distinto de organizarse, ya sea por el sabotaje, las huelgas salvajes o el trabajo a desgano, o sea, lo que también se conoce como trabajo a reglamento. Trabajar solamente lo necesario, lo obligatorio, y si es posible con cierto grado de pereza para no hacer evidente una huelga, pero sí hacer evidente una no cooperación con la producción. En estas condiciones de sabotaje, de huelgas y de trabajo a desgano o trabajo de reglamento, aparece nuevos líderes políticos que tienen tanto la capacidad de ser una comisión negociadora, de ser sujetos interlocutores, pero también sujetos que en la calle se muestran como capaces de resistir. Frente a la intervención de la CGT, el ofrecimiento de un Congreso normalizador encuentra a una mayoría peronista capaz de controlar la futura CGT normalizada. En esa instancia, un conjunto de gremios autoproclamados gremios democráticos, básicamente no peronistas, se retiran de ese congreso y se autoproclaman 32 gremios democratizados. En esa coyuntura, justamente la respuesta es que los 62 organizaciones gremiales que quedan de alguna manera en ese congreso y muestran su mayoría, fundan lo que se conoce aquí en adelante como las 62 organizaciones, que después va a pasar a llamar 62 organizaciones de pie junto a Perón. Lo que marca paulatinamente una división social, o sea, unas fuerzas armadas que tienden a ser permeables al peronismo, o otro grupo de las fuerzas armadas que tiende a ser abiertamente antiperonista, mientras encontramos un sindicalismo mucho más de choque. Hay un sindicalismo autoproclamado democrático que es no peronista. Entonces hoy nos marca una división interna no muy fuerte, no todavía con mucho peso ambas, o sea, el peso político, social y de movilización que tiene el ala peronista obviamente opaca a los gremios democráticos, pero no deja de ser existente la condición de los gremios democráticos y la división del movimiento obrero. La otra división que se produce también en la política es justamente la división de la Unión Cívica Radical, el histórico partido argentino que se divide en Unión Cívica Radical Intransigente o Unión Cívica Radical del Pueblo. La llegada de Frondizi, luego del llamado a elecciones, abre básicamente la posibilidad de no ser continuista con los golpes de Estado. Y en ese no continuismo lo que ofrece básicamente es una reapertura hacia el peronismo y prometer una reconstitución formal de la CGT y la normalización de las elecciones en los sindicatos. La reaparición de las paritarias, o sea, formalizar ese vínculo entre el Estado y los sindicatos más allá del peronismo, o sea, reconocer otra vez al movimiento obrero su condición de interlocutor, de fuerza viva, de herramienta dentro de la negociación de la gobernabilidad incluso. Entonces, James marca muy claramente cómo el movimiento obrero toma conciencia de sus fuerzas, mientras que sabe que
O sea, no solamente toma la conciencia, la fuerza en la calle, sino que también que sabe que ese presidente, de alguna manera, ha llegado a ser elegido gracias a que el peronismo, y por orden de Perón, ha optado por ir a votar a Frondizi. Una de las, de alguna manera, de las demostraciones de esta alianza transitoria entre Frondizi y el movimiento sindical es la ley de asociaciones profesionales. Y es muy importante comprender la ley de asociaciones profesionales porque justamente se va a arrastrar a todo el proceso y va a tener una importancia constitutiva al sindicalismo. O sea, los sindicatos están constituidos hasta acá, se manejan hasta acá, pero cierto grado de funcionamiento, de peso económico, va a emerger de la ley de asociaciones profesionales. ¿A qué nos referimos? Básicamente, la ley de asociaciones profesionales reconoce al sindicato por rama, ¿sí? Reconoce dentro de los sindicatos la no existencia de la minoría, por lo tanto los sindicatos van a ser gobernados por mayoría automática, aquel que gana queda con todo el control del sindicato. Y ahora sí, la retención de la cuota gremial por vía formal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el delegado, el representante sindical, no tiene que recorrer la fábrica cobrando manualmente la cuota, sino que la cuota se debita de alguna manera automáticamente en el recibo de sueldo. Entonces, el dueño de la empresa, en el mismo momento en el que se emite el sueldo, el salario, y se genera un recibo de sueldo, se le descuenta la cuota gremial y se deposita en la cuenta bancaria del sindicato. Esto transparenta de alguna manera el funcionamiento gremial, le reduce el oneroso trabajo de tener que retirar la cuota manualmente de cada uno de los afiliados, pero además de eso, lo que genera es una mecánica económica que permite a los sindicatos controlar una caja de capitales mucho más grande. Se convierten en auténticos sindicatos millonarios. Y es el nacimiento de la burocracia sindical. De ahí la noción de que es una ley que es constitutiva de algunos sindicatos. Entonces, Frondizi busca en ese contexto, de alguna manera, de reorganización política y social, una estabilidad económica y frenar el proceso inflacionario. En busca de esos modelos de estabilidad, lo que busca es un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Es interesante porque acá hay dos cuestiones que tienen que ver con la actualidad y que a veces en esto de estudiar historia se nos omite. En principio, lo primero que le pide, obviamente, a cambio del préstamo, el Fondo Monetario Internacional le pide un plan económico de austeridad, de estabilidad, como le queramos llamar, que son la típica fórmula del Fondo Monetario Internacional. Punto 1. Punto 2. ¿De dónde viene el préstamo? El préstamo viene del famoso Club de París. Significa que este préstamo del 57, 58, 59, porque es un proceso largo de negociación y de pedidos hasta que llega el dinero, recién se empieza a pagar alrededor del 2015. 2014-2015 se firma el acuerdo para empezar a pagarle al Club de París. Imagínense el grado, ¿sí?, de importancia que tiene los intereses de esa deuda. El plan económico, obviamente aparejado de este préstamo, apunta a la reducción de aranceles de aduana, o sea, la liberación de la economía, una devaluación del peso, un aumento de los precios vinculados a esa devaluación y un congelamiento de los salarios. Casi una fórmula del Fondo Monetario Internacional. Automáticamente se produce la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, que está vinculada y asociada a otras cuestiones, pero que lo que amenaza de alguna manera es la privatización de este frigorífico, esa toma que es violenta y que tiene cierto grado de importancia política, muestra justamente que los sindicatos colocan en otro lugar la discusión. Y en 1959 Frondizi vuelve a la carga con las intervenciones del sindicato al estilo de Leonardi, al estilo de Aramburu.
Entonces el desarrollismo, sin embargo, supo apoyarse en una lógica industrial, sí, humanista, que le permitía todavía conservar cierta cercanía con los sindicatos. Entonces una minoría del movimiento obrero va a resistir a Frondizi, lo que se conoce como el peronismo de la línea dura, y otro sector del peronismo incluso va a negociar y va a tratar de acercarse, valiendo la lógica democrática que posee Frondizi, a diferencia de los dos golpes de Estado, o sea, de los dos gobernantes del golpe de Estado, que nos referimos a Leonardo y Aramburu. Entonces, el gobierno propone en ese momento, y quizá es la situación más incómoda, se propone separar al movimiento gremial, o sea, el peronismo como movimiento, del liderazgo de Perón. Esa situación genera conflictos, y es esto que lo que explica de alguna manera esa minoría del movimiento obrero que resiste por completo a las medidas de Frondizi, y alguna parte del movimiento obrero que se acerca a Frondizi y acepta de alguna manera negociar. En esa negociación obviamente está más lejana de Perón, y aquellos que resisten están más cercanos a la idea de Perón. En esa coyuntura, la desocupación y la crisis de la democracia hacen cada vez más fuerte la situación, pero los sindicatos, para de alguna manera sostener la unidad o la unicidad del movimiento peronista, generan desde los sindicatos nacionales hacia los regionales o hacia las seccionales locales purgas constantes de aquellos que no adhieren o que no se alinean a la política nacional que establece el sindicato. Y las 62 organizaciones aceptan, ¿sí?, la normalización con los otros sindicatos en búsqueda de reconstituir el entramado que permita la reorganización de la CGT. Entonces, en el año 62, la crisis obviamente de Frondizi y un nuevo golpe de Estado llama a elecciones, el llamado a elecciones todavía para las elecciones de medio término, pone en la situación de Frondizi de refrendar aquel apoyo que le había permitido el peronismo en el 58 y cómo llegar al 62 con algún grado de apoyo y demostrar en las elecciones, en las urnas, que su liderazgo político se preservaba. Lo interesante es que el movimiento peronista se enfrenta a un conflicto interno en cuanto a presentarse como candidatos. En esos nuevos partidos peronistas hay una serie de pujas acerca de las candidaturas, y en esas candidaturas de alguna manera se disputan los liderazgos, las cabezas de los sindicatos, con algunos nuevos líderes políticos que no son estrictamente sindicales. Sin embargo, en esa situación los sindicatos evidencian la capacidad de disputa y de negociación, siendo que la mayoría de los candidatos en estos partidos neoperonistas terminan siendo líderes sindicales. Lo particular es justamente la evidenciación, lo explícito que hace el liderazgo de Bandor, pero no solamente la importancia que tiene como líder sindical, sino además de todo eso, la victoria de estos partidos neoperonistas que ponen en situación compleja a Frondizi, no solamente en términos electorales, sino en términos de gobierno, de gobernabilidad, y la sombra de un nuevo golpe de Estado que se cierne sobre el gobierno de Frondizi. Entonces el bandorismo tenía esta capacidad de sintetizar tanto el aparato sindical como la política institucional. Nos referimos a que podía controlar el sindicalismo, los sindicatos, y además de eso tenía la capacidad institucional de poder negociar con los gobiernos. Lo interesante que tiene es que la representatividad, la capacidad que tiene de ser reconocido, no solamente por el ser el
secretario general de la UON y ser exitoso en términos electorales dentro de su sindicato, sino que tiene un reconocimiento social en esta condición de manejarse en los ministerios en camisa, en remangada, o sea, esa cuestión podríamos decir cuasi coloquial para manejarse, le permite cierto grado de percepción popular. Pero por el otro lado, la actitud justamente de cierto grado de condición de gángster, que James lo compara a Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicales norteamericanos, con estas actitudes de gángster, lo que podríamos llamar el patoterismo sindical, ese tipo de cosas, donde puede conjugar en esto, digamos, en dos mundos, o sea, logra cierto grado de disciplina sindical por medio de prácticas gangsteriles y logra cierta capacidad de negociación porque conoce los entramados institucionales o los maneja con facilidad en términos burocráticos, o sea, en ir a ministerios, en entrar a la Casa Rosada y negociar formalmente, o sea, puede manejar los dos universos, el sindical de patota y el político partidario institucional de las oficinas. Pero ese poder es dependiente, ese poder de Bandor, es dependiente de la ley 14.455 de organizaciones. Entonces, los problemas que están en torno a la CGT tiene que ver primero con el funcionamiento gremial, que constantemente va a estar requiriendo del aval gubernamental. Nos referimos a que el gobierno tiene control sobre los balances hasta el presente. El gobierno puede quitar o puede dar la personería jurídica, como por ejemplo en el presente la personería jurídica o personería gremial, que todavía no tiene la CTA, la Comisión de los Trabajadores Argentinos. Entonces, eso hace inevitable la politización de los asuntos gremiales. O sea, una huelga parece ser solamente una situación gremial, pero cierto grado de relevancia en esa huelga puede convertirla en automáticamente en un acto de politización. Nos referimos a que el gobierno puede amenazar con quitar la personería jurídica, puede amenazar con intervenir ese sindicato. En esas condiciones, en 1966, ILIA propone la modificación de la ley de 14.455 y se hace mucho más evidente justamente este doble juego sindical de representar a los afiliados en las cuestiones gremiales, pero el movimiento peronista también pensado como una fuerza política. O sea, yo debo representar en el aumento de sueldo, pero esa huelga por un aumento de sueldo me permite también desestabilizar al gobierno de Ilia, de Frondizi y de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese doble juego es cada vez más claro por parte de la burocracia sindical. Y justamente es lo que busca ponerle límites a la derogación o modificación de la ley 14.455. La llegada de Onganía al poder, en principio parece dar cierto grado de esperanza en torno a que Onganía no representa a los antiperonistas, representa más a un ala nacional popular de las Fuerzas Armadas. De alguna manera lo que Onganía viene a tratar de instalar es tratar de ser el Perón de ese movimiento peronista, pero obviamente sin Perón. Entonces debe tratar de persuadir a los sindicatos de que puede representar a ese nuevo Perón. Obviamente Augusto Bandor es perceptivo de esto y se acerca, y justamente esa cercanía entre las 62 organizaciones y Onganía hace que un sector de la CGT se desvincule, corte con esa estructura burocratizante que hace a Bandor quien es, los sectores cada vez más reticentes a las actitudes gangsteriles o a veces demasiado negociadoras con respecto a los gobiernos, quiebra a la CGT y aparece la CGT de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, y en esa situación marca justamente un nuevo paso a un movimiento obrero, ahora sí, no solamente movimiento peronista, sino movimiento obrero, con actitudes completamente distintas
que van a estallar en el cordobazo y que van a poner en evidencia la caída de este régimen de Onganía, o por lo menos la crisis del régimen de Onganía. ¿Cuáles son los desafíos a los cuales se expone esta burocracia sindical? Y que el cordobazo pone en evidencia. Básicamente, el cordobazo, o Córdoba en realidad, reclama un sindicato por empresa porque resiste a la estructura del sindicato nacional. Justamente la resistencia a los sindicatos nacionales tiene que ver con estas prácticas gangsteriles que tenía Bandor, y Bandor de esa manera podía desde lo nacional presionar al provincial, o el provincial a las seccionales locales. En cambio, los sindicatos por empresa, el control es más inmediato y los conflictos, las negociaciones, incluso los problemas cotidianos, son mucho más simples de resolver por la cercanía con el caso. Esto permitió una participación más directa en Córdoba de los sindicatos por empresa, y una cercanía política incluso del afiliado con respecto al sindicato, por el tema de que el sindicato está obviamente más cerca de su casa, más cerca de su lugar de trabajo, está más cerca de los problemas. Por lo tanto, forjan un sindicalismo que se conoce como clasista, un sindicalismo desde abajo, no un sindicalismo burócrata. Entonces recurre mucho más a la acción directa y menos a la negociación gubernamental. O sea, la resistencia es directamente contra la empresa y no es una cuestión de gobiernos o de gobernadores o de intendentes o de presidentes. Entonces es mucho más claro la vinculación con los problemas de Córdoba. Por eso es mucho más simple la asociación del movimiento sindical cordobés con el movimiento estudiantil. Entonces, luego del cordobazo, del estallido del 69, en esa alianza obrero-estudiantil, las Fuerzas Armadas intentan frenar esa ebullición social y Onganía accede a entregar el gobierno a Livingston. Livingston no logra una estabilidad y entrega ese gobierno a Lanusse. Lanusse de ahí en adelante negocia lo que se conoce como el Gran Acuerdo Nacional, que es un intento de un régimen civil, o sea, la vuelta a la democracia. Esa vuelta a la democracia implica sentar en una gran mesa a todas las fuerzas políticas, tanto al peronismo como al radicalismo, y a todas las alas del peronismo como a todas las alas del peronismo. En esas instancias, Perón también moviliza sus fichas en este gran tablero de ajedrez, y lo que busca es justamente hacia el interior del movimiento peronista de alguna manera un reordenamiento, pero queda muy en claro que la burocracia manipula y persigue a la masa popular que no se alinea dentro de la lógica de la burocracia. Esto es lo que puso en evidencia el cordobazo. Y los emergentes grupos armados, también conocidos como guerrilla, empieza en este momento una política de eliminación de esos mismos líderes burócratas, o sea, una devolución de violencia. Mientras que la clase media, o sea, los sectores de la juventud de la clase media, la juventud peronista, queda cada vez más marcada su vinculación con el peronismo y la fuerza que tiene. Por lo tanto, de esa manera el peronismo empieza a controlar con mucha más claridad el movimiento sindical, como hasta acá se veía, un sector de lucha armada y un sector de juventud movilizada, que no necesariamente tiene que estar en la lucha armada y no necesariamente está en el sindicalismo, pero que constituye una nueva ala, un sector dinámico del movimiento peronista.